La reflexión de esta noche tiene como nombre Cuando te hundes. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia que nos hundimos? Así, literal. ¿Cuántos han ido a la playa, por ejemplo? En Tela se da eso mucho y en unas partes en Puerto Cortés, aquí en Honduras, que de repente usted siente que hay como un hoyo que se hunde. O en cuántas ocasiones usted va caminando y se hunde repentinamente. Y necesita que alguien lo auxilie o usted necesita hacer un movimiento rápido para no terminarse de hundir. Y en nuestra vida diaria, pues hay problemas que nos van hundiendo. Unos son más lentos y otros son más rápidos los procesos. Un problema familiar, un problema en el trabajo, un problema en el estudio nos puede hundir. Nos puede reventar anímicamente, económicamente, familiarmente. Y eso nos llena, por ende, de temor y de miedo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo? ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo en mi matrimonio? ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo en mi trabajo? ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo en mi estudio? ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo en las drogas? ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo en el alcoholismo? ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo en el adulterio? ¿Qué hacer cuando me hundo en el pecado? Pues en la Biblia encontramos la respuesta. Y por eso, cada viernes buscamos esos problemas que vivimos en el día a día, buscar las respuestas, las alternativas, las soluciones en esa palabra hermosa que nos heredó nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a iniciar con el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Se lo vuelvo a leer. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando viene algo fuerte sobre nosotros, tenemos miedo. ¿Cuántos a medianoche estamos dormidos y escuchamos un ruido y nos despertamos de brusco o de romplón, como dicen, y sentimos miedo? Vamos manejando, de repente se nos metió un imprudente y nos da miedo. Y así en muchas circunstancias de la vida, y muchos utilizan aquella frase de que me cubra la sangre de Cristo. Y otros se persignan, y otros mencionan a Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Otros oran, otros andan en la mente un versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque quieren entregarle el miedo a Dios y que Dios les ayude. Pero este versículo tiene un contexto. ¿Qué es lo que nos lleva a este versículo? ¿Por qué Pedro, al recibir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse? Y le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Esto tiene un contexto. ¿Qué nos lleva a llegar a ese punto de inflexión con el miedo? ¿Qué nos hace llegar a ese punto donde nos estamos hundiendo y ocupamos un salvavidas y ocupamos que algo rápido nos rescate? Y muchas veces buscamos que alguien nos rescate porque cuando tuvimos la oportunidad, con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, en vez de utilizarla para no hundirnos, la utilizamos para hundirnos más. Porque por naturaleza sí somos los seres humanos. Pero ahora retrocedamos
en esta historia de la Biblia. Y vámonos al versículo 24, verso 24 del libro de Mateo. Miren qué interesante este versículo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Había una barca en medio del mar, pescadores, y comenzó el viento a azotar. Y están en medio del mar, y comenzó el viento a azotar, y las olas crecieron. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en alta mar y comienzan los vientos y comienza la tormenta. Ustedes sienten que aquel barco se va a dar vuelta. ¿Y eso nos llena de miedo o no? ¿Y con eso nos entra aflicción o no? ¿Cuántos de nosotros tenemos un problema y nos llenamos de aflicción? Y empezamos a decir, ¿y cómo salgo de esto? ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo lo corrijo? Y hay muchos que decimos, si tuviera una maquinita para poder retroceder el tiempo y no volver a cometer este error. Y andamos buscando la alternativa. Y miren qué interesante lo que dice el siguiente verso. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús estaba en tierra firme, orando, clamándole a su Padre. Dice que era su cuarta vigilia, mientras que los apóstoles estaban en alta mar, porque los había despachado. Pero en la oración, me imagino que Dios le dijo a su hijo, tus discípulos están en problemas, ve y ayúdales. Ellos están en un momento de aflicción, de miedo, de temor. Dios aparece de la nada. Yo les apuesto que en ese momento los apóstoles, los discípulos de Jesús, no se acordaron de él. Porque cuando a usted lo envuelve el pánico, el miedo, la mente se bloquea. Y vieron que venía Jesús. Y dice el verso 26, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Óigase bien, era tanto el miedo que tenía que no reconocieron a su Señor. Dijeron, no, es un fantasma el que viene, todavía el viento, la lluvia, el vendaval que hay aquí de remate, viene un fantasma. Es ese momento cuando el problema que estamos viviendo se nos hace más grande, que de repente usted cree que va a encontrar la solución y aquella solución que aplicó le hizo el problema más grande. Le pongo un ejemplo. Cuando usted cree que con una mentira va a resolver el problema, y esa mentira le hizo el problema más grande. Cuando usted cree que puede hacer las del gato, que esconde su excremento, pero al pasado del tiempo comienza a hieder y usted sabe que el gato por ahí escondió su necesidad. Porque muchos hacemos eso. Un problema lo queremos arreglar con una mentira. Un problema lo queremos arreglar con una justificación. Un problema lo queremos arreglar echándole la culpa a otro. Y cuando miramos venir la verdadera salida, cuando miramos venir la verdadera respuesta, nos da miedo enfrentarla. La solución para los apóstoles llegaba, era el Señor Jesús. Era la salida de ellos. Pero como en ese momento estaban bloqueados, no lo miraron que era Él. Te dijeron, es un fantasma. Y lo mismo a nosotros. La salida la podemos tener enfrente y no la vemos. Pero sigamos avanzando. 27.
Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Hey! Soy el Señor Jesús, ¿qué les pasa? Tranquilos, no tengan miedo. Para poderlos calmar. Es cuando tenemos la capacidad, el valor de aceptar que cometimos un error, de que fallamos en algo. Pero ahí todavía no lo hemos solucionado. Ahí estamos aceptando. Como el día que yo acepté que tenía problemas de mi adicción a la cocaína. Pero la seguía consumiendo. Yo un día acepté delante de mi esposa que era adúltero, pero no dejé de ser adúltero. Los apóstoles vieron a Jesús, le escucharon la voz, les dijo: no tengan miedo. Entraron en un momento como de relax, ¿verdad? Porque usted dice: ya dije que soy mujeriero, ya me quité ese peso de encima, ya no tengo por qué andarlo escondiendo. Y siguen sus andadas. Ya se dieron cuenta que soy mentiroso. Así que ahora en adelante lo más que van a hacer es que no me van a creer. Ya saben quién soy, así que tranquilo. Ya se dieron cuenta que en el trabajo de que no hago las cosas bien. Si me quieren despedir, que me despidan. Pero no mide la consecuencia de eso. No mide todavía lo que se puede venir más adelante. Porque cae en ese momento de relax, va, como el que estamos ahorita, va. Que a nadie ya quería usar mascarilla y mire, se están disparando los casos de COVID. Pero espere, sigamos con esta historia. Entonces viene Pedro, que era osado, Pedro, que es aventado. Miren cómo reacciona. Después de que tenía miedo, que no hallaba dónde esconderse en el barco, que ya sentía que el barco se daba vuelta, que cuando vio la sombra, que no vio que era Jesús, que creyó que era un fantasma, casi se tira al mar. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú y yo tengo un problema, resuélvemelo. ¿Cuál es la salida a este problema? ¿Qué hago? Y nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, que es tan maravilloso, le dijo: ven, Pedro, camina, tranquilo. Y el Señor le estaba resolviendo el problema a Pedro. ¿Sabe cómo es este momento en nuestra vida? Como cuando usted tiene un problema y le dice a alguien: ¿sabes qué? Para solucionar ese problema tenés que hacer esto, esto y esto. Tenés que hacerlo de esta forma. Tenés que decirlo de esta forma para que lo puedas resolver. Y usted ya tiene la fórmula, la receta para resolver el problema. A usted ya le dieron las indicaciones para hacerlo. Pero en el momento que las va a hacer, ¿qué ocurre? Lo que le ocurrió a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Es decir, usted comenzó a resolver su problema como se lo dijeron, pero no lo ha resuelto todavía, sino que lo comienza a resolver. Comienza a hablar con la verdad, comienza a cumplir con su horario de trabajo. Deja de estar chepeando ya en los exámenes. Comienza a manejar su economía ordenadamente. Está haciendo la lucha por serle fiel a su pareja. Está haciendo la lucha por dejar de beber, por dejar de fumar, por dejar de usar drogas. Pero en lo que usted siente que ya va volando, en lo que usted siente que está resolviendo el problema,
le puede ocurrir lo que le sucedió a Pedro. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Iba caminando sobre las aguas. Iba para donde el Señor Jesús, tranquilo, relajado. Yo puedo caminar como el Señor Jesús. Hey, estoy resolviendo mi problema. Estoy resolviendo mi necesidad. Hey, aquí voy, tranquilo, increíble. Lo estoy logrando. Pero vino un viento, dice. Miren qué interesante, ¿eh? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Si yo soy alcohólico, tengo problemas de alcoholismo, y me voy a meter a una fiesta donde están bebiendo, lo más seguro es que voy a terminar bebiendo. Porque si todavía no estoy preparado, va a venir ese fuerte viento que me va a seducir. De repente por un momento voy a tener miedo. Pero no, hombre, si solo es una. Y le va a decir a aquella mujer que no es su esposa, si solo es un ratito que vamos a estar juntos. Y le va a decir a aquel, si solo es una línea nada más la que nos vamos a echar. Solo es para relajarnos y nos vamos. Si esta es la última vez que vas a chepear, si esta es la última vez que vas a agarrar de la gaveta, de la caja chica de la empresa, y usted de repente tiene miedo porque ya sabe que lo que está haciendo está malo, pero cayó, se dejó seducir por la tentación y vino aquel viento fuerte y aquel miedo más fuerte y usted lo hizo. ¿Y qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y cuando lleva el agua por la cintura, me imagino, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Regresamos al 30. Señor, sálvame. 31. Al momento que Jesús extendió la mano, quiso el Señor Jesús salvarlo para que no muriera ahogado. Le dio la mano, le dijo, Pedro, vení para acá. Pero lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A cuántos nos dan la salida a nuestros problemas y nos dicen, hágalo así, así y así, pero dudamos de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces le han dicho en su trabajo cómo hacer la cosa y usted insiste de necio y por eso lo despidieron? ¿En cuántas ocasiones en casa mamá y papá nos dice cómo hacer las cosas y no las hacemos como ellos dicen, sino que nosotros, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos? ¿En cuántas ocasiones en el hogar hay problemas porque la esposa le dice, no dejes los zapatos ahí, no tires las calcetines ahí? Mira, en el matrimonio, deja de estarte juntando con esa gente. Mira, si esa mujer ya te sedujo una vez y seguís teniendo comunicación con ella, te va a volver a seducir. ¿En cuántas ocasiones me lo dijeron a mí? Carlos, la droga te está matando. Carlos, mírate la cara. Ay, yo tenía unas ojerotas, papá, que eran así, espectaculares. Por eso mi amigo, mi hermanazo, que vive allá en Estados Unidos, Carlos Rodríguez, me puso de apodo Mapache, porque eran unas grandes ojerotas que yo tenía. Y mire ahora, ya no hay desvelo, ya no hay trasnoche, ya no hay residuo de droga, ya mi cara está limpia. Pero yo no oí en ese momento, y Pedro tampoco oyó las instrucciones que le dio Jesús cuando le dijo, venite para donde mí. Y se hundió. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero todo lo que les tocó vivir, especialmente a Pedro que dudó. Pero volvamos a retroceder en esta historia. Porque usted me va a decir, ¿y entonces qué hago para no hundirme? ¿O qué hago cuando me estoy hundiendo?
¿Cómo consigo ese salvavidas, hermano Carlos? Bueno, vamos al verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Usted quiere que Jesús le dé la respuesta a sus problemas? ¿Usted quiere encontrar la solución, la sanidad, la liberación? ¿Quiere encontrar que se le abran esas puertas de bendición? ¿Quiere que su hogar cambie, que su matrimonio cambie? Orar, orar, orar y orar. Esa es la gran conclusión de esta noche. Usted quiere un mejor esposo, una mejor esposa, sus mejores hijos. Quiere cambios verdaderos en su vida. Doble rodilla y ore. Y cuando usted menos los acuerde, cuando usted menos lo acuerde, Jesús le va a estar dando la respuesta. Y es ahí cuando usted tiene que poner en práctica esa respuesta. Y por eso vamos a orar esta noche. Señor bendito, Padre celestial, maravilloso eres tú, Padre bueno, Dios de amor, Dios de gloria, Dios de misericordia. Señor, a diario tenemos temores, miedo, preocupaciones. De repente tenemos miedo a nuestro pasado. Tenemos miedo a lo que se nos puede venir en el futuro, lo que podemos vivir en el presente. Pero esta noche por eso venimos delante de ti, Señor. No para que nos hagas los hombres más valientes de la tierra. No. Venimos delante de ti para entregarte nuestros miedos, nuestros temores. Venimos delante de ti porque sí tenemos problemas y necesidades. Venimos delante de ti para que seas tú, Señor, el que nos dé las respuestas a cada una de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones. Por favor, Señor, permítenos andar sobre el mar en pos de ti, pero sin tener miedo cuando venga el día de la prueba. No permitas que cuando venga el día malo, Señor, tengamos miedo y nos comenzamos a hundir. Por favor, Señor, danos la fuerza, la sabiduría para caminar con paso firme hacia ti, Señor, sin desmayar, sin debilitarnos. Danos la fuerza y el deseo para día a día leer la Biblia, orar, para congregarnos, para buscar más de ti, pero no solo nosotros, para buscar más de ti en familia, Señor. Por favor, Señor bendito, esta noche te pedimos que ya no nos permitas nunca más volvernos a hundir, ni en el alcoholismo, ni en las drogas, ni en el adulterio, ni en la mentira, ni en ninguna clase de pecados. Que a partir de este día, todos los días busquemos de ti a través de la oración para entregarte nuestras cargas, nuestras situaciones que vivimos en el día a día, Señor. Para tener fe, para que nuestra fe sea sólida y para que nunca más nos volvamos a apartar de tu camino, ni volver a dudar de tus grandezas y milagros. Te pedimos esta noche por cada una de las familias que nos acompañan en oración, Señor, para que ellos tienen necesidades y hagas el milagro en la vida de cada uno de ellos. Llénalos de ti, Señor. Bendícelos, restaura matrimonio, rompe cadena de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía. Por favor, Señor, derrame esa bendición. Abre puertas de bendición y cierra las que no son de bendición. Bendice a nuestra presidenta, Xiomara Castro, el presidente del Congreso, Luis Redondo. Bendice, Señor Padre bueno, al presidente de la Corte, Rolando Argueta, a cada ministro, a cada diputado, a cada alcalde. Bendice a cada médico, a cada enfermera, a cada policía, a cada militar. Por favor, aleja de nuestras vidas a todos aquellos que nos quieren hacer daño. Al ladrón, al delincuente, al usurpador, al chantajista, al violador, al asesino, al brujo y al hechicero. Apártalos de nuestras vidas.
Que ángeles y arcángeles acampen alrededor nuestro y esta noche, Señor, permítenos tener un sueño placentero, profundo y de descanso, Señor. Y que mañana sea un día de mucha bendición, que cuides nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.